¿Qué tal, mis amigos, en el lugar donde se encuentren? Qué bueno que nos permitan ingresar a sus hogares. Es una bendición para nosotros poder llegar hasta sus vidas, llevándoles estos principios para vivir mejor. Hoy, en nuestro día 96. En este aislamiento inteligente te estamos invitando a que lo pases con Jesús. ¿Por qué? Porque es lo mejor. Dale like, dale me gusta, toca la campanita, suscríbete. Gracias por los que se están suscribiendo. Ha aumentado el número. Nosotros le estamos enviando el correo con la reflexión a todos, a una cantidad de amigos, hermanos, vecinos, y ustedes también se lo están enviando a sus familiares porque algunos me han compartido acerca de ello. Pero díganles que entren a YouTube y le den por favor me gusta. Eso va a permitir que nuestra página siga creciendo y otros puedan ingresar y ver y ser edificados con la palabra del Señor. Entonces, estamos viendo la adoración como un principio para vivir mejor. Y tratamos dentro de la adoración, adoración y crecimiento, basados en el Salmo 119, y tomamos como base los versículos 7 al 16 y también los versículos 164 y 168. Y hemos, para este segmento, tocado tres temas. ¿Cuáles son los que hemos tocado y vamos a tocar? El primero, la actitud del adorador bienaventurado. El segundo fue la meditación sobre la Biblia fortalece el alma. En el día de hoy trataremos la meditación sobre la Biblia produce alabanza. Lo podrás encontrar en el Salmo 119 de los versículos 164 al 168. Bueno, en el versículo 164 comienza diciendo el salmista, 7 veces te alabo a causa de tus justos juicios. Para los hebreos, el 7 era el número perfecto, el número de la perfección. Pero aquí lo está usando no como síndrome de, o Perfección. signo, perdón, de énfasis, sino está enfatizando sobre la frecuencia, no tanto la pureza como tal o perfección, sino la frecuencia en que se hace. Ujú. 7 veces al día te estoy alabando, mi Dios. Eso es lo que está diciendo el salmista. Ahora, cuando yo pienso en que Él alaba 7 veces al día, pienso en nosotros los cristianos de hoy. Mm, En la actualidad, nosotros alabamos una vez cada siete Cada siete, días. sí, ¿no? Y Él lo hacía era 7 veces al día y nosotros una vez cada 7 días. Todo lo contrario. Y ahora en este aislamiento me pregunto, ¿lo estamos haciendo? A causa de tus justos juicios, dice la palabra del Señor. La adoración del salmista fue motivada por lo que él meditaba en las escrituras, como ya lo vimos en la reflexión anterior. Juicios, como ya lo dijimos, en los salmos se refiere a la ley moral de Dios, a sus mandamientos, a sus estatutos. Estas leyes de un Dios justo, leyes rectas, que iban de acuerdo al carácter de Dios, que por lo mismo es santo, justo, recto y puro. Cada vez que el salmista meditó sobre la naturaleza de Dios, sobre lo que Dios era, que era su alabanza, él hablaba sobre la pureza de las enseñanzas, sobre esa providencia divina para quienes le obedecen, y terminaba alabando a Jehová y tenía que adorar a Dios. En el versículo 165, él dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Es bueno que recordemos que la ley no se limita a los 10 mandamientos, Ujú. es a toda instrucción que viene de la palabra de Dios. Toda instrucción que viene de la palabra de Dios es ley. En segunda de Timoteo 3, 16 y 17, el apóstol Pablo enseñó la manera en que las escrituras bendicen nuestra vida. Él escribe a Timoteo toda, toda escritura, no solo los 10 mandamientos, no solamente Éxodo Ujú. 20, los primeros versículos, es toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para En toda toda buena buena obra. obra. Y cuando dice el hombre de Dios se refiere a la humanidad, no simplemente a el masculino, sino a la humanidad. La voluntad de Dios para nuestra vida es tu ley. La voluntad de Dios para nuestra vida es nuestra ley.
toda disposición de resistir o desobedecer esta voluntad divina es penosa y nos traerá sus consecuencias. Jesús le dijo a Saulo de Tarso, antes de su conversión y de su cambio de nombre, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, en Hechos 9:5. Ciertamente el malvado no quedará sin castigo. Te explico sobre qué ¿Ah, significaba sí? eso de dar coces contra el aguijón, porque Sí. alguien puede leer y bueno, ¿y Mm, esto a qué se refiere? Resulta que los bueyes se les colocaba, o a los asnos se les colocaba el yugo, o sea, era una especie de carretilla ujú, para arar el campo. Y entonces en el arado se le colocaba un palo con punta, que se le mm. sacaba punta al palo y estaba pegado allí. Entonces cuando el buey o el asno se paraban, entonces La fuerza. dejaban de arar, apenas se paraban, el palo ese puntiagudo le chuzaba las patas. Mm, Entonces, ¿qué hacía el animal? Pateaba, porque ah, sentía que lo chuzaba y lo chuzaba era para que caminara. Y el animal, ¿qué hacía? Pateaba y cuando pateaba se lastimaba volvía. más, o sea, se hería. Entonces, por eso el apóstol Pablo está diciendo, dura cosa te es dar coces Contra el aguijón. contra el aguijón. Eso fue lo que le dijo Jesús a Pablo. O sea, usted me está persiguiendo y el perjudicado es usted. Sí, en la Eso, persecución. exacto, eso es lo que está sucediendo. Entonces, el salmista sigue diciendo que los que aman la ley, para ellos no hay tropiezo. Una traducción más ajustada sería, nada les ofenderá. Los que aman la ley de Dios y procuran cumplirla no solamente tendrán mucha paz, sino que también serán pacificadores. No solamente serán ofendidos, incluso no serán ofendidos tan fácilmente, porque ellos van a procurar reconciliar con aquellos que los están ofendiendo o criticando. Eso lo podemos encontrar en el apóstol Pablo con la gente de Corinto en los Primera de Corintios. versículos de Primera de Corintios 3. Cómo él, a pesar de lo que estaba recibiendo, la manera en que les estaba respondiendo, el cambio que se da en ese momento en la manera de pensar y de responder. En el versículo 166 dice el salmista, tu salvación he esperado. ¿En qué sentido se usa salvación aquí? ¿Es la salvación del alma o la salvación de sus opresores? Ujú, Bueno, la realidad es que cualquiera que sea el caso, el salmista puso su confianza en el Señor para recibir esta ujú. salvación. Puso más su confianza en aquella gracia de Dios que en las propias obras o en lo que él podía hacer. Incluso pudo decir, tus mandamientos he puesto por obra, pero no como base de una esperanza para recibir la salvación. Las buenas obras no producen salvación. La salvación por fe produce buenas obras. Lo encontramos en Efesios 2 del 8 al 10. Dice allí el apóstol Pablo que por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. En tiempos difíciles, la palabra del Señor nos dice cómo debemos actuar, Uh -huh. qué es lo que debemos hacer. Y lo primero es confiar en Dios. Lo segundo, poner por obra los mandamientos de Dios. Ahora, confiar en Dios es descansar plenamente en Él. Porque el asunto es que nosotros hablamos de confiar en Dios, pero realmente confiamos más en lo que podemos hacer Sí. que en lo que Él hará por nosotros. ¿Qué nos dice el versículo 167? Dice, mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Ese guardado nos refiere a que lo he atesorado, no que Ujú. los escondí y no que los guardé como hacemos con muchas cosas en la casa que incluso ni recordamos dónde las dejamos. Es más el hecho de que hay una relación estrecha entre la meditación de la palabra, es decir, los testimonios y lo que en ella nos habla, y la conducta del que atesora la palabra en su alma, como lo dice el versículo 11. Es decir, que lo ponemos más en nuestro corazón, en nuestra mente, para de esa manera actuar sobre lo que hemos aprendido. Por eso es que dice que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Uh -huh. Cuanto más atesoramos la palabra de Dios en nuestra mente, tanto más vamos a apreciarla y a amarla. Y nos esforzaremos más por llevarla a nuestra vida práctica.
El Salmo 68, ¿qué dice el salmista? Versículo 168 nos dice, el salmista nos habla de guardar los mandamientos y testimonios de Dios, porque todos mis caminos están delante de ti. No guarda la letra de la palabra de Dios o de esa ley para convencer a Dios de que estoy siendo obediente. No es tanto por eso. Más bien es que lo guarda con sinceridad porque reconoce que Dios pues ve todo lo que hace. Nadie se esconde de él. En el Salmo 139, 7 al 8 no lo podemos encontrar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiré a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Debe en todo cristiano tener este temor reverencial para con Dios, igual que gran respeto por esas leyes y esos mandamientos que nos ha dado. No hay ningún lugar donde te puedas esconder o ocultar de la presencia de Dios. Él es omnipresente, está en todas partes, Él es omnisciente, conoce todo, aún lo más escondido o secreto De de nuestro tu corazón. corazón. Para concluir, entonces, estamos hablando acerca de que la adoración es un fin en sí misma. El que adora debe acercarse a Dios esperando recibir algo de, no debe, perdón, no debe acercarse a Dios esperando recibir algo de su adoración. Sin embargo, la adoración es edificante para el adorador, pues nos va a ayudar en el crecimiento de la vida cristiana. Ese acercamiento que el cristiano da a la adoración es más una evidencia del grado de madurez espiritual o de ese crecimiento que vamos dando en la vida cristiana. Debemos encontrar una diferencia al momento en que nos convertimos en nuestro primer momento a la vida que llevamos ya hoy. Y debemos hacer un alto en el camino si encontramos que no ha habido ese crecimiento. La falta de aprecio para la adoración indica una vida espiritual muy débil. Mm. El acercarse a la adoración buscando placer, que en la alabanza canten lo que a mí me gusta, que hagan el culto como a mí me gusta, O el cantante que a mí me o el gusta. cantante que a mí me gusta, eso lo que hace es señalar el ego y no que Dios está Mm. ocupando el trono de nuestra vida, porque no vamos a la iglesia a que nos agraden, vamos es a agradar a Dios. Y ahí es donde está parte del problema de la adoración y de los adoradores. Muchos de los que dirigen la adoración lo hacen más como si fuera, como si ellos fueran el centro de Eso. la adoración, y el centro de la adoración es Dios. Y los que participamos de la adoración estamos pensando es si este canto me gusta, si este estilo se acomoda a mí, o qué es lo que, cuando lo que voy es a glorificar a Dios. Me encanta un corito que cantábamos hace muchos años en la vida cristiana que decía, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a Adorar a adorar a Dios. Dios. Y ese es el propósito primordial, que Dios ocupe el trono de nuestra vida, de nuestra alabanza, de todo lo que tiene que ver con nuestra adoración. He tenido y hemos tenido experiencias en las cuales incluso hay personas que se van de la iglesia porque no cantan lo que ellos quieren, porque Mm. no es el estilo de música que a ellos les gustaría e incluso dejan la iglesia solo por esa razón. En la reflexión anterior estábamos hablando con tu mami acerca de que algunos han dividido incluso las iglesias porque cambiaron los cantos Ujú. de himnos por coros o de coros por himnos. O porque le eh, metieron batería o por, o porque le metieron otros instrumentos que es, no le gusta a la persona. y resulta que la motivación primordial debe ser adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Es que de por sí, me gustaría mencionar esto, la adoración no sería solo el cantar. Incluso en cuando estamos en este tiempo de cuarentena, que no podemos ir a la iglesia, entonces podríamos decir que no estamos adorando a Dios. Y no, sería todo lo contrario. Todo el día lo que hacemos implica incluso una adoración a Dios. El simple hecho de hacer el almuerzo para nuestra familia. Podemos estar en ese momento adorando a Dios, dándole gracias por esos alimentos que nos ha dado. Y en ese momento no estamos cantando, pero es una adoración a aquel que nos dio
ese alimento y que lo convierte en nutrientes y en algo bueno para nuestro cuerpo. Poner a Dios en el trono de nuestra vida, ahí es la adoración, porque de ahí Exacto. parte todo. Todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, glorifica a nuestro Dios. Terminamos entonces diciéndoles que hay tres aspectos de nuestra vida que están íntimamente relacionados con la adoración y en los que debemos crecer. El primero Ujú. sería la parte intelectual. Al crecimiento en este aspecto, el apóstol Pablo lo llama renovación de vuestro entendimiento, Romanos 12:2. Si nos acercamos a la adoración, ignorando quién es este Dios al que debemos tributarle la honra, resultará simplemente en un cántico o en una expresión vacía y solo de emociones. El conocimiento de Dios mediante la revelación escrita, la Biblia, enriquecerá nuestra adoración. En segundo lugar, espiritual. O sea que estamos hablando de tres aspectos que debemos creer. El intelectual, el otro es el espiritual. La adoración de la persona que busca parecerse a Cristo es agradable a Dios. La meta entonces es llegar a ser un varón perfecto a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, como Pablo nos recomienda en Efesios capítulo 3, versículo 13. Y en tercer lugar, el servicio. Siempre debemos acercarnos a adorar con la disposición de obedecer al Dios Todopoderoso. Servimos porque adoramos y adoramos porque reconocemos nuestra necesidad de depender de Dios para que el servicio sea fructífero. Juan 15:16. Dice la palabra del Señor, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. O sea, llevar una vida de fruto, una vida de servicio, una vida que ministre. Les invitamos a que usted haga eso, sea un adorador en espíritu y en verdad, porque Dios lo está buscando para que le adore. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por este momento en el cual podemos reconocer a quién adoramos y por el cual adoramos, Padre Celestial. No necesitamos de grandes voces, de grandes instrumentos, incluso en nuestros hogares, poner un poco de música y tomar ese tiempo precioso para alabarte, para exaltar aquello que tú eres, Señor, maravilloso, poderoso, grande y sublime, con unas pocas palabras, pero que vengan de nuestro corazón y de nuestra mente solo para adorarte, Señor, y entender de esta manera que no es para nosotros, que no es para exaltarnos en lo que hacemos y en las pocas realmente cosas que nos podemos dar gloria, Señor, sino que es solo para ti. Que nuestra adoración debe estar dirigida a ti, Señor, el único Dios verdadero. Y te pedimos, Señor, que podamos recordar todas estas enseñanzas que han sido dadas a través del pastor, a través de la pastora y a través de mí, Padre Celestial, para que nuestra vida tenga un antes y un después y se note ese crecimiento espiritual que debemos ir teniendo cada día, como aquella escalera que queremos subir, un paso a la vez, un día a la vez, llegando nuestra mente a la mente de Cristo. Te damos gracias por este momento, por tus palabras, por tus enseñanzas, Señor, y por la palabra que has dado a través de la Biblia, Señor. Bendecimos tu nombre, te honramos, y en tu nombre hemos orado. Amén. Bendiciones para todos. Les recomendamos el Salmo 119, aunque es larguito, es muy edificante. Léaselo. El Señor les bendiga y nos veremos en nuestro próximo estudio.